el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria al Señor. Voy a leer de nuevo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tomen asiento, hermanos, que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Afine el oído a lo que el Espíritu Santo tenga que hablarnos en el día de hoy. La necesidad de un genuino arrepentimiento. Hermanos queridos, este tema de arrepentirse o volverse a Dios es tan importante, pero tan importante y trascendental para el ser humano, que aquí en la Biblia aparece registrado al menos 170 veces. ¿Sabía eso usted? Al menos 170 veces la Biblia habla del tema del arrepentimiento. Arrepentirse o volverse a Dios. Ahora, ¿quiere saber por qué este tema es tan importante? Pero dígame, ¿quiere saberlo? Ya, porque el arrepentimiento es la única actitud que puede mover a misericordia el corazón de Dios. No hay otra cosa. No hay obras de caridad, ni obras sociales, ni que es buena persona, aquí y allá. No, hermano. Lo único que llama, invita y mueve a misericordia el corazón de Dios es una actitud de arrepentimiento. Gloria al Señor. La única actitud que puede sacudir, mover a gracia y amor, a misericordia el corazón de Dios es solamente el arrepentimiento. Cuando Dios ve esa actitud en las personas, cuando Dios ve esa actitud en el ser humano, Dios se mueve. Dios se mueve. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Dios ve esa actitud en una persona, entonces Dios se mueve. Mire, segunda de Crónicas, en el capítulo 7, el versículo 14, pero trascendental ese versículo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice la palabra, entonces yo, dice el Señor, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Gloria al Señor. ¿A alguien le alegra esa palabra? Hermano, escuche, y no es una palabra para el mundo, no, es una palabra para nosotros. Y se lo voy a explicar por qué. Resulta que esta palabra Dios se la dio a Salomón cuando Salomón le dedicó el templo que había construido. A veces nosotros como que tomamos esta palabra y solamente la aplicamos cuando hay situaciones catastróficas, cuando ha pasado algo, cuando hay un desastre natural o alguna cosa. Traemos esta palabra, hermano, a la gente. No, si esta palabra Dios la dio para su iglesia, para la iglesia. Por eso dice, si se humillare mi pueblo, amén. ¿Y quién es el pueblo del Señor? Nosotros, sobre el cual mi nombre es invocado. Sobre el mundo no es invocado el nombre del Señor. El mundo no es el pueblo del Señor. Recuerde que el pueblo del Señor son aquellos que han creído, se han convertido y han recibido a Cristo como Salvador de su vida. Amén. Entonces esta palabra es para la iglesia. Ahora, ¿por qué Dios tiene que hablar de esta manera, hermano? ¿Por qué Dios tiene que decirnos eso? Si nosotros podríamos decir, pero nosotros somos salvos todos los que estamos aquí dentro. Pero ¿será que Dios conoce tan bien nuestra intimidad? ¿Será que Dios conoce tan bien nuestra intimidad que busca por todos los medios que en nosotros haya un genuino, escuche, genuino arrepentimiento? Ahora, ¿qué significa la palabra genuina? O sea, algo real, algo verdadero,
algo que sea efectivamente con honestidad. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra: sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. El resultado, dice: yo oiré desde los cielos. Nosotros a veces, hermano, oramos y oramos y oramos, y muchas cosas, como decía la palabra que nos convidó nuestra hermana Anita María Osorio el viernes en la vigilia de oración, muchas veces son obstaculizadas. Muchas de nuestras oraciones sufren obstáculos, pero no sufren obstáculos de parte de Dios, sino obstáculos de parte nuestra. Porque nosotros a veces hay cosas que están por ahí escondidas, que están como recónditamente escondidas, pero que Dios las conoce. Pero que Dios las conoce. Entonces, como Dios nos conoce y nos ama, escuche, hermano, nos conoce y nos ama. Si cada vez que Dios tenga que hablarnos una palabra que puede soslayar alguna susceptibilidad, es por amor. Dios lo hace por amor. Gloria a Cristo. Entonces, escucha, tu hermano, Dios pide, pero además exige que el corazón del ser humano sienta la necesidad, no la obligación. Hay una gran diferencia entre obligación y necesidad. Las cosas por obligación yo las puedo hacer de malas ganas, porque me están obligando a hacerlas. No sé si me hago entender. Todo lo obligado es como tedioso, hastía, cansa, aburre. Pero cuando es una necesidad, lo hacemos hasta encontrarlo. Gloria a Dios. Entonces lo que Dios pide y exige de nosotros es que sintamos la necesidad de ser perdonados, de ser sanados y de ser restaurados. Estas tres cosas tienen que ocurrir en nosotros, hermano. Perdonados, sanados y restaurados. Cuando hablamos de ser perdonados, estamos hablando de ser indultados de algo. Cuando hablamos, hermanos queridos, de ser sanados, es porque ha habido heridas que el Señor las puede curar. Pero la restauración es tan importante que no queda ni siquiera la cicatriz de la herida que pudo haber habido. Amén. Entonces, por eso, hermano querido, es que Dios pide y exige de su pueblo un genuino arrepentimiento. Gloria al Señor. Ahora, sepa usted que la única forma de que nosotros seamos efectivamente perdonados, sanados y restaurados de parte de Dios es arrepintiéndose. Es arrepintiéndose. A ver si vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, el versículo 30. Ahí tenemos algo que nos va a dar luz sobre esto. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, significa que en algún momento lo ignoramos. Significa que en algún momento no lo supimos. Significa que en algún momento no teníamos idea que ese era el puente, que ese era el eslabón perdido. Entonces, a través de la palabra entendemos, hermanos queridos, la importancia del arrepentimiento. Dice entonces: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aleluya. Gloria al Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ¿quién? Dios, a todos los hombres. Cuando digo hombre, digo mujer también. Ya, en todo lugar que se arrepientan. No en un lugar específico, en todo lugar. ¿Dónde estamos hoy nosotros? En la casa del Señor. Debiéramos arrepentirnos si hay algo que nos está incomodando, si hay algo que nos está dañando, si hay algo que nos está molestando. Debiéramos arrepentirnos para ser perdonados, sanados y restaurados. Gloria al Señor. En el mismo libro de los Hechos, pero en el capítulo 3, hay dos versículos sumamente importantes, los versículos 18 y 19 del capítulo 3 del libro de los Hechos. Mire que dice:
pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. O sea, hermano, no solamente Cristo trajo una palabra de arrepentimiento, no solamente los apóstoles hablaron de arrepentimiento, los profetas hablaron de arrepentimiento. Yo tomé delante la cita de 2 de Crónicas 7:14. Hablé del Antiguo Testamento, donde los profetas, hermano, los profetas a nombre de Dios hablaban de que el pueblo se tenía que arrepentir, humillar, buscar el rostro del Señor y de poner todas las actitudes que hacían distancia entre Dios y el hombre. Entonces dice acá la palabra ya en el periodo neotestamentario, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que, escuche esto, arrepentíos y convertíos. Gloria al Señor. Arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados. Para que sean borrados. Dígalo de nuevo. Para que sean borrados. Gloria al Señor. O sea, ser perdonados. Y miren lo que ocurre cuando somos perdonados. Dice, y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Y vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. O sea, tiempos de descanso. Delante la hermana Karen en la coordinación decía, ¿cuál es la carga más pesada que el ser humano lleva sobre sus hombros? Las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Si no hay carga más terrible, cadena más pesada que el ser humano arrastra que las consecuencias del pecado. Por eso el Señor invita, pide y exige arrepentimiento. Pero no porque Dios sea malo, al contrario, dice para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. ¡Aleluya! Tiempos de refrigerio. ¿Alguien quiere tener mejores tiempos? ¿Alguien quiere tener mejor vida? ¿Alguien quiere disfrutar del gozo de la salvación de Cristo? Todo parte ahí, en el arrepentimiento. Gloria al Señor. Pero, ¿qué es? ¿O qué entendemos por arrepentimiento? Porque ese es un punto demasiado importante. Si la Biblia dice que ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es porque nosotros tenemos que aprender, tener claro qué es efectivamente el arrepentimiento. Escuchen, es el reconocimiento del resultado de llevar una vida equivocada, desordenada, de ir por un camino torcido. Es asumir y reconocer los errores cometidos. Eso es parte del arrepentimiento. Hermano, quiero hacerle una pregunta. ¿Soy claro al exponer esta palabra? Amén. ¿Me hago entender? Amén. Arrepentimiento entonces sería el reconocimiento. O sea, cuando yo me di cuenta, pero no solamente me quedo en que me di cuenta, sino que hago algo, tomo una actitud, me muevo. Reconocimiento del resultado de llevar una vida equivocada. ¿Por qué a veces llevamos vidas equivocadas? Por muchas razones, pero generalmente por desobedecer la palabra del Señor. Vidas desordenadas, vidas a veces por caminos que son torcidos. Porque miren, cuando hablamos de este tema del libre albedrío, a veces decimos, bueno, porque si yo tengo facultad de Dios para hacer lo que yo quiera. Claro, desgraciadamente Dios dijo eso. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pero dijo, pero los designios de su corazón van de continuo, ¿hacia dónde? Hacia el mal. Gloria a Dios. Y eso llevó a que Dios dijera, me arrepiento de haber hecho hombre sobre la tierra. Porque los designios de su corazón van de continuo al mal. Dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen. Claro, en su propia opinión. Pero dice que al final son caminos de muerte.
Entonces, por eso la palabra, hermano, un día dijimos, nos habla antes de tiempo, a tiempo y también después de tiempo. La palabra puede ser preventiva, la palabra puede ser justo a tiempo para reaccionar, pero puede ser también después de tiempo para que seamos restaurados. Amén. Pero lo importante, hermano, es que el arrepentimiento es el peldaño o es el paso siguiente para que podamos ser perdonados. Arrepentimiento es manifestar la necesidad de un cambio de actitud. Lo repito, arrepentimiento es manifestar la necesidad de un cambio de actitud y también de rumbo. Porque yo puedo tomar una actitud, pero quedarme en el mismo camino. Sin embargo, cuando yo tomo una actitud, porque me di cuenta que el camino que llevaba no es el correcto, tengo que cambiar de rumbo. ¿O no? Tengo que cambiar de rumbo. Es soltar. Arrepentirse también es soltar. ¿Qué significa soltar? Deshacerme de algo. Deshacerme de algo. Si usted tuviera en este minuto una brasa encendida en la mano y se está quemando, ¿qué haría con ella? ¿La aprieta o la suelta? ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero entonces si yo veo que en mi vida hay algo que me está dañando, que me está hiriendo, que me está causando problemas, ¿qué hago? ¿Lo abrazo para que no se vaya o trato de soltarlo? Amén. Entonces arrepentimiento también lleva a soltar algo, a soltar, desatar. Si usted se va a quitar el zapato y su zapato tiene cordones, bueno, muchos vienen y se lo sacan abrochado. Pero generalmente, ¿qué es lo que hace uno para quitarse el zapato? Lo tiene que desatar. Entonces cuando usted lo desata, le es más fácil. Entonces cuando en la vida nosotros vamos desatando situaciones, vamos desatando amarras, la vida se nos hace más fácil, se nos hace más liviana y realmente se nos hace una vida feliz. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Acaso el versículo que yo tomé no decía que lo que Dios quiere es que el hombre no muera? Que no perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Gloria al Señor. Entonces, hermano, todo lo que ha causado dolor, daño, fracaso y deterioro en una persona y en su entorno, hay que soltarlo. Hay que soltarlo. Yo le hablo desde el escenario de las cosas vividas. A mí no me gusta predicar cosas que las leí en un libro y me sonaron bonitas. No, yo prefiero predicar de lo que yo he vivido, de las experiencias que yo tuve que pasar. Yo tuve que soltar cosas, tuve que aprender a soltar cosas. Y en las que no podía, tuve que llorar delante del Señor para poder soltarlas. Una de las peores cosas, hermano, que yo sufrí, mi esposa está ahí y es testigo, fueron los malditos celos, hermano. Una de las peores cosas que yo sufrí fueron los celos. Y yo lloraba, hermano, yo lloraba delante del Señor. Que el Señor quitara eso de mí, esa desconfianza, esa cuestión de que si no está Eva al lado mío, ¿qué estará haciendo? Yo lo viví, yo lo sufrí. Y no solamente sufría yo, la hacía sufrir a ella. Y por ende sufrían los 3 hijos también. Entonces cuando me di cuenta que mi entorno estaba siendo dañado, que mi entorno estaba siendo herido, que mi entorno estaba perdiendo toda esta coinonía, toda unidad de espíritu, ¿qué tuve que hacer? Reconocerlo. Pero yo no podía decirle, arrepiéntase usted, si el problema lo tenía yo. Entonces, hermano, quiero hacerme entender en esto. Cuando hay una situación y yo reconozco que es mi problema, yo no le puedo decir a la otra persona que se arrepienta. Me tengo que arrepentir yo, porque yo soy el problema, o en mí está el problema. ¿Y sabe lo que nos cuesta, hermano? Reconocer las cosas. Si hay algo que le cuesta al ser humano es reconocer. Reconocer cuando nos equivocamos. Reconocer cuando actuamos mal. Reconocer cuando cometimos un error. Reconocer que la culpa fue mía. Nos cuesta. Viene del huerto de Edén, hermano. Si viene del huerto de Edén ese tema. La mujer que tú me diste por esposa me dio de comer del árbol. No, él no pudo reconocer, Dios fallé. No hubiera sido más simple que Adán hubiera dicho, Dios te fallé. Dios te fallé, pequé.
capaz que hubiese hasta alcanzado misericordia de Dios ahí. Pero el problema fue comenzar a tirarse la culpa unos con otros, unos con otros, unos con otros. ¿Sabe que cuánto tiempo se pierde, hermano, en eso? ¿Cuánto tiempo se pierde en eso? No, tú tienes la culpa, no, tú tienes la culpa. Y eso va exasperando, va subiendo la temperatura y al final termina en otro problema. Gloria al Señor. No le estoy hablando ninguna mentira. No, le estoy hablando lo que la palabra de Dios dice. Hermano, arrepentirse es mucho más que pedir disculpas. Es mucho más que pedir disculpas. Si pedir disculpas es fácil. Decir lo siento es fácil. Pero el tema de arrepentirse ya dijimos que conllevaba a una actitud. Y esa actitud tiene que llevar a la persona a restaurar lo que dañó. A restaurar lo que dañó. Porque no podemos quedarnos solamente en una simple disculpa. Porque eso puede ser que en cualquier momento se vuelva a cometer el error. Y se vuelva a cometer el error. Entonces, mucho más que pedir disculpas. O sentir remordimiento. O decir, me embarré. No, es sentir dolor. Escúcheme. Hay una gran diferencia entre sentir remordimiento y sentir dolor. Hay una gran diferencia. Porque cuando yo siento dolor, me doy cuenta que me estaba dañando. El remordimiento es una cosa que la puedo pasar por alto, hermano. Pero el dolor no. Y sobre todo cuando es un dolor agudo el que estoy sintiendo. Debe llevarnos a sentir dolor y buscar, escuche, en Dios. Buscar en Dios. Mire, ¿qué hacen hoy día las personas cuando tienen problemas? Te voy a tomar ahora con un psicólogo para que te atienda. Te voy a llevar al psicólogo porque a ti no te entiende nadie. Hermano, nosotros ¿a quién debiéramos ir primero? A Dios, hermano, a Dios. Tenemos que ir a Dios. Si Él nos hizo, Él sabe dónde está nuestro problema. Y si yo soy honesto y sincero con Dios, Dios va a actuar donde yo tengo el problema. ¿Se acuerdan cuando Isaías tuvo la grande visión? ¿Se acuerdan o no? Y estaban los serafines y los querubines que adoraban. ¿Qué dijo Isaías? ¡Ay de mí que soy de labios inmundos! ¡Ay de mí que soy muerto porque soy hombre de labios inmundos! ¿Qué hizo ahí? Isaías reconoció el problema que tenía. ¿Se imagina, hermano querido, que ahora aquí el Señor hiciera volar querubines y serafines, se comenzara a sacudir esta casa, comenzara a verse el humo de Dios aquí en medio, y alguien dijera, ay de mí que soy muerto porque soy un celoso empedernido, porque soy una persona de mal carácter hasta decir basta? ¿Sabe qué haría Dios? Se movería. Dios se movería. Si cuando Isaías dijo, soy hombre inmundo de labios, dice que Dios ordenó al serafín, al ser de fuego, que fuera al altar, tomar un carbón encendido y se lo pusiera en el oído al profeta. ¿A dónde? ¿Y por qué en los labios? Porque dijo que era de labios inmundos. Gloria a Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, si Dios nos habla por la palabra, ¿para qué nos habla? Para que enmendemos nuestras situaciones y podamos, hermanos, asegurar el galardón máximo por el cual fuimos llamados por Cristo, la salvación de nuestra alma, la salvación de nuestra alma, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, para que nuestra adoración no tenga estorbo y para que en la comunión de la familia podamos tener la alegría que Cristo quiere darnos. Gloria al Señor. Mire, trabajando anoche en la palabra, encontré una cita en un libro tan poco leído, pero tan poco leído, en el libro de Esdras. En el libro de Esdras, en el capítulo 9, hermano. ¿Sabe que es impresionante esto? Voy a leer solamente los versículos 5 al 7. Esto es lo que Esdras. ¿Quién era Esdras? Era un escriba.
era un escribiente del rey, era un personaje. Esdras era un personaje, hermano. Y era un judío. Era un conocedor de la ley de Dios. Era un conocedor de la ley de Dios. Ahora mire la importancia de Esdras. Esdras es la antesala a Nehemías, el restaurador de los muros de la ciudad de Jerusalén. Pero antes de restaurar, mire lo que hay que hacer. Por eso, hermano, es que es importante seguir la palabra y entender la palabra. Antes de que Dios llamara al restaurador, Dios llamó al intercesor. ¡Gloria a Cristo! ¡Miren qué tremendo! Antes que Dios tomara al restaurador para restaurar los muros de la ciudad caídos, llamó a un intercesor. Y miren lo que hace el intercesor. Y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción, dice Esdras, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Hermano, ¿qué es lo que está haciendo Esdras? Está reconociendo, está mostrándole a Dios un verdadero arrepentimiento por el pueblo, escuche bien, ni siquiera es por él, es por el pueblo, hermano. Por eso es que Dios necesita, hermano, hombres que se pongan en la brecha, hombres que se pongan ahí en el medio del camino para que Dios no castigue al pueblo. Me impacta una palabra donde dice Dios, y busqué entre los hombres, siquiera a uno que se pusiera en la brecha entre mí y el pueblo para que yo no lo destruyera. Y dice lamentablemente Dios, y no lo hallé. Hermano, tan escasos son los intercesores, tan escasos son las personas que están disponibles a hacer el buey del holocausto para que Dios no extermine, para que Dios no aniquile al pueblo. A veces buscamos protagonismo en otras cosas. Queremos ser aplaudidos, vitoreados, admirados, que la gente nos pase la mano por la espalda. ¿Sabe lo que más necesita Dios hoy día? Intercesores que se pongan en medio del pecador y Dios para que Dios no los extermine. Santo. Gloria a Dios. Esto es lo que hace Esdras, hermano. Cuando tenga tiempo, lea el libro de Esdras, hermano. Es tremendo. Y vuelvo a decir lo que dije delante. Antes de levantar Dios un restaurador, levantó un intercesor. Porque alguien tiene que ir a Dios para llevar al débil, al que no puede, al que le cuesta, aquel que se anda arrastrando. Alguien tiene que ayudarlo a llegar hasta el trono de la gracia de Dios para que encuentre misericordia. Y esto es lo que debiéramos entender los pastores, y digo a los que estén siguiendo esta palabra y sean pastores, nosotros debiéramos aprender a hacer esto. Los pastores, en vez de condenar, debiéramos llevar a la gente a conocer al Cristo que restaura, al Cristo que hace nuevas todas las cosas. Santo el Señor. ¿Alguien dice santo es el Señor? Y en el versículo 7 decía Esdras, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Hermano, eso es arrepentirse. Cuando un papá se atreve a ponerse delante de Dios y decirle, yo fui el que pequé, Dios, yo pequé, y si mis hijos han caído, mis hijos tienen problemas, y si mis hijos están sufriendo, yo tuve la culpa, yo fui el que pequé. ¿Y sabe lo que haríamos con eso? Cortaríamos una cadena, cortaríamos un eslabón, cortaríamos una generación, hermano, que venga enferma y dañada. Pero eso es lo que cuesta reconocerlo. Eso es lo que cuesta reconocerlo. Porque es más fácil echarle la culpa a otro que reconocer que nosotros somos los culpables. Dice, y por nuestras iniquidades, nosotros, escucha esto, nuestros reyes y nuestros sacerdotes
Hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Hermano, todo lo que hemos sufrido, todo lo que nos ha pasado, todo lo que el enemigo nos ha robado, todo lo que la vida nos ha golpeado, ha sido por causa de que no hemos reconocido que hemos pecado delante de Dios. Nos hemos lavado las manos, nos hemos tapado la cara, y la banda pero no hemos reconocido delante de Dios que nos hemos equivocado, que hemos pecado. Gloria a Cristo. El día que reconozcamos, el día que nos arrepintamos, el día que nos demos cuenta que la culpa es mía y no de Dios ni de mis hijos, ¿sabe lo que va a pasar? Va a llover bendición. Va a llover bendición. Y no vamos a ver las puertas cerradas de nuestra generación. Muchas puertas a la generación que viene detrás se las han cerrado herméticamente, pero por culpa de nosotros. Por culpa de nosotros. Gloria al Señor. No le voy a pedir disculpas por estar hablando de esa forma, porque si Dios habla es por algo. Gloria al Señor. Pero escuche, dice que a causa del pecado de los padres, dice que los reyes y sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra. Hermano, ¿usted sabe quién gobierna? En las tinieblas, el enemigo. Y el enemigo toma familias, toma personas y las destruye. A causa de que la iglesia no ha hecho lo que tiene que hacer. Arrepentirse delante de Dios y buscar en el eterno la salvación, hermano. Gloria a Cristo. Ahora bien, el verdadero y genuino arrepentimiento primero lleva consigo una confesión. Lo primero que lleva consigo es una confesión. La palabra dice que el que encubre su pecado, más el que lo declara y se aparta, misericordia. O sea, lo primero que hay en un arrepentimiento es una confesión, pero una confesión sincera, una confesión honesta, una confesión desde el corazón, porque Dios conoce el corazón. No se olvide que Dios conoce el corazón. Entonces Dios sabe cuando yo soy honesto y cuando no soy honesto. Eso Dios lo sabe. Lo primero que tiene, hermano, un arrepentimiento es una confesión sincera. Luego, una actitud consecuente. Una actitud consecuente. Si yo digo no lo hago más, es porque no lo voy a hacer más. Pero si sigo, mi arrepentimiento no fue genuino. Mi declaración no fue sincera. Y mi actitud sería inconsecuente. No sé si estoy hablando claro. Y tercero, una definición. ¿Qué es una definición? Yo tengo que aprender a definirme. ¿Qué es lo que voy a hacer finalmente? ¿Qué es lo que voy a hacer finalmente? ¿Sigo en el pecado? ¿Sigo en lo mismo? ¿O tengo un cambio de rumbo? Aleluya, gloria al Señor. Mire, en el libro de Jonás, hermano, en el libro de Jonás, en el capítulo 3, hay algo tremendo, hermano, tremendo. A veces hablamos más de Jonás que de Nínive. Sí, hablamos más de Jonás que de Nínive, del personaje. Pero veamos la actitud que ahí hubo. Ay, aquí está. En el capítulo 3, mire lo que dice. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Por qué por segunda vez? Porque él desobedeció a la primera. ¿Por qué desobedeció? Ese va a ser tema para otro mensaje. El tema que desobedeció Jonás a lo que Dios le dijo que hiciera en Nínive. Y entró Jonás, no sé si pasado a pescado o qué, no sé si se habrá cansado de duchar o no, pero como estaba nomás, como lo vomitó el pez en la playa, casualmente en la playa de Nínive,
Que Dios tiene los planes tan perfectos, hermano. Los voy a dar devuelto a otra parte. Mire, dice, y entró Jonás diciendo, lo que Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. O sea, Jonás no podía hablar lo que quisiera. ¿Sabe por qué? Porque Dios conocía el corazón de Jonás. Porque Jonás no fue primero por resentimiento. Él tenía un resentimiento. Nínive era la capital de Asiria. Y cuando los asirios pasaron por las tierras de la familia de Jonás, según la historia, la mayor parte de la familia de Jonás murió a través de lo que hicieron esas bandas armadas. Él tenía un resentimiento. Por eso no fue a Nínive y Sefatarsi, para que Dios lo aniquilara. ¿Se da cuenta usted, hermano, el resultado que puede tener una decisión tomada por el resentimiento? Ese va a ser otro mensaje un día. Actitudes que se toman movidos por el resentimiento. Entonces dice que ahora Dios le dijo, y dirás lo que yo te diré que hagas. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. O sea, no era pequeña, hermano. No era una ciudad pequeña, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero qué mensaje, hermano. Qué mensaje, hermano. ¿Nos atreveríamos uno de nosotros, hermano, irnos a parar a la plaza de Peñaflor de la ciudad y comenzar a proclamar? De aquí a tanto, Dios trae destrucción. ¿Qué pasaría, hermano? ¿Qué pasaría, hermano? Pues si Dios me manda o nos manda, tendríamos que ir. Si nos manda Dios, tendríamos que ir. Ahora, si a mí se me ocurrió y por un acto emocionalista voy a ir, me van a tapar a piedra. Pero si me manda Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Va a salir el alcalde, la secretaria, los concejales, van a comenzar a salir y decir, hay que arrepentirse. Eso lo está haciendo Dios, por hermano. ¿Hay algo imposible para Dios? Aleluya. Entonces dice que predicaba eso. Y los hombres de Nínive, ¿qué pasó con ellos? Creyeron, hermano. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El rey, porque estaba hablando Dios, estaba hablando Dios, estaba hablando Dios. ¿Qué está hablando hoy? Dios. Aquí el pastor está hablando. Si habla Dios, ¿qué debiera pasar, hermano? Debiera movernos a un arrepentimiento. ¿Y qué hizo el rey? Proclamó y anunció en Nínive, por mandato de él y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Ayuno seco, sino que cúbranse de cilicio, hombres y animales. A propósito, ¿alguien sabe lo que es el cilicio? ¿De qué se vestían los reyes y los ricos? Generalmente de lino, y no cualquier lino, lino fino. El cilicio, hermano, ¿alguien conoce las arpilleras? El gangoso. Exacto, es esa tela de saco, áspera. Eso es silicio, hermano. De eso se vistió el rey, sus grandes y todo el pueblo. Se sacaron las vestiduras de lino, se sacaron las vestiduras reales, depusieron todo aquello y se humillaron delante de Dios. Miren, y dijo el rey: clamen a Dios fuertemente. Lo dijo el rey, no lo dijo Jonás, lo dijo el rey. Clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, de la rapiña.
que hay en sus manos. Esta palabra me impacta. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecerá? Eso lo proclamó el rey, hermano. Lo único que tenía que hacer Jonás era predicar. Y de aquí a 40 días Dios destruiría Nínive. Todo el resto lo hizo el rey. ¿Hasta dónde llegó la palabra, hermano? ¿Cómo caló la palabra? ¿Con qué potencia Dios llevó esa palabra? Que el rey tomó a sus grandes y a todos y declaró ayuno y vestirse de cilicio. Hermano querido, esperando que Dios se arrepintiera. ¿Se arrepintió Dios? Sí. ¿Por qué se arrepintió Dios? Porque vio el arrepentimiento de toda una ciudad. Vio el arrepentimiento de toda una ciudad. Vio la actitud de toda una ciudad. Y vio el dolor que ellos tenían por la palabra que habían recibido. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Gloria a Dios. Gracias por su misericordia. ¿Qué le dice todo esto? ¿Qué le dice todo esto? ¿Estará esperando Dios un genuino arrepentimiento? ¿Estará esperando Dios un genuino arrepentimiento de su pueblo, de su iglesia, de los que le conocemos? Para ir concluyendo, hermano, quiero citar nomás un poco una de las parábolas de Cristo más claras respecto de este tema del arrepentirse y de cómo Dios se mueve cuando hay un verdadero arrepentimiento. ¿A quién se le ocurre de qué parábola me estoy refiriendo? La parábola del hijo pródigo. ¿Quién dijo eso? La parábola del hijo pródigo. Mire, en esa parábola, hermano, hay 4 cosas. Hay 4 cosas. Está el escenario de la historia, el resultado de la decisión tomada, la actitud frente a las consecuencias y el resultado del genuino arrepentimiento. ¿Me acompaña para ir terminando ya? Lucas capítulo 15 creo que es. Lucas 15, claro. El escenario de la historia, versículos 11 al 16. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Era justo el papá. Era justo. Dice, les repartió los bienes. O sea, a los 2. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. Ponga atención. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahí está el escenario. Ahí está el escenario, hermano. ¿Le faltaba algo en su casa? Nada. ¿Tenía necesidad de algo? De nada. Pero él quería vivir su vida. Él quería vivir su vida. Lo podemos tomar de 2 formas. Lo podemos tomar como una familia o lo podemos tomar también como una iglesia. ¿Cuánta gente, hermano, a veces, como decía delante quien coordinaba, se molestan, se enojan por algo, se sienten incómodos por algo y se van? Y se van. Lo malo es que no solamente se olvidan de los hermanos, se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios y comienzan a vivir igual que el hijo pródigo, perdidamente, perdidamente, y malgastan lo que Dios ya había puesto en sus manos. El tesoro que Dios había puesto en sus manos lo malgastan, hermano. Mire, muchas personas
se han ido a las iglesias y han mal utilizado los talentos que Dios les había dado, los dones que Dios les había dado, y los ponen a disposición del mundo, para deleite del mundo. ¿Y quién les dio el don? ¿Quién les dio el talento? ¿Quién les dio la gracia? Dios. Y la desperdician, la malgastan, la entregan a los deleites del mundo. Pero luego, cuando las cosas cambian, comienzan a buscar ahí en ese mismo mundo algo que por lo menos se compare un poco a lo que dejaron atrás. Yo no sé cuánta gente, hermanos, de los que están hoy día en el mundo, que fueron incluso algunos hasta predicadores. ¿Usted sabía que hay gente que fueron hasta predicadores, están hoy en el mundo? ¿Sabía eso usted? ¿Cuántos de ellos anhelarán tener siquiera un poquitito de esa satisfacción que el Espíritu Santo nos da a nosotros? Pero están en el mundo, y le han entregado lo que Dios les dio al patrón del mundo, al enemigo, y el enemigo hace y deshace con ellos. Por eso, hermano, cuide lo que Dios le dio. Cuide lo que Dios le dio. Si Dios le dio un don, un talento, una gracia o lo que sea, úsela para Dios. Porque de todo tendremos que darle cuenta al Señor. Gloria a Dios. El resultado de la decisión tomada. La decisión que tomó el hijo pródigo, ¿fue buena o fue mala? ¿Por qué fue mala? Usted le podría buscar 1000 razones hasta ahí, pero la razón más puntual de por qué fue mala está en las consecuencias. Hermano, si el resultado de algo, a mí me dirá si fue bueno o fue malo, o no. Usted elige a alguien con quien casarse, si le va mal, ahí está el resultado. ¿Y por qué? Porque eligió mal. Eligió mal. Simple, eligió mal. Toda decisión que nosotros tomemos, en el resultado sabremos si fue bueno o fue malo. Y aquí están las consecuencias. Están las consecuencias. Cuando dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, ni siquiera tenía la posibilidad de comer de la comida de los cerdos. ¿Por qué? Porque el enemigo nos pide todo, nos quita todo y no nos da nada. ¿Y qué nos va a dar si no tiene nada? No tiene que darnos si él no tiene nada. Lo perdió todo. Pero es engañador. El resultado de la decisión, hermano. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Eso de perezco de hambre es decir, me estoy muriendo de hambre. Me estoy muriendo de hambre. Estoy en una terrible necesidad. Y me recuerdo en la casa de mi papá, hasta el peón más bajo, el jornalero más sencillo, tiene abundancia de pan. Sí, hermano, porque aquí dentro de la casa de Dios usted podrá tener problemas y todo lo que quiera, pero tenemos a Cristo, y con Cristo lo tenemos todo, porque el Señor es nuestro pastor y con Él nada nos faltará. Pero en el mundo no solamente hay necesidad, sino que hay dolor y puertas cerradas. Ahora, hermano, ¿cuál es la actitud que él toma frente a estas consecuencias? ¿Cuál es la actitud que toma? Escuche bien. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él volvió en sí. ¿Qué es volver en sí? Todo aquello, hermano, era como una pesadilla para él. Era como una pesadilla para él. Y de pronto reacciona y se da cuenta y dice, yo creo que es como cuando, hermano, el enemigo agarra a una persona y la nubla totalmente. La nubla totalmente. Y de pronto como que despierta y dice, pero ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Pero qué estoy haciendo aquí? Soy un hijo de Dios. Estoy todo destruido, destrozado. No tengo paz en mi corazón, no tengo alegría, no tengo nada. ¿Pero qué hago aquí? Los hermanos en la iglesia tienen gozo del Señor y yo aquí no tengo nada. Y dice que tomó la actitud de irse al papá.
pedirle perdón, reconociendo que se había equivocado. Y entonces el resultado de un genuino arrepentimiento es este. Dice que el padre lo vio de lejos cuando venía. Lo vio de lejos. Y fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. ¿Qué actitud suya y mía mueve a misericordia el corazón de Dios? Cuando yo me arrepiento, cuando yo reconozco, cuando yo, hermano, soy honesto y le digo a Dios, este es mi problema, en esto yo he fallado. ¿Qué hace Dios? Dice que Dios abre sus brazos y me recoge. Abre sus brazos y me recoge. Hermano querido, dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en su pie. Porque aun cuando el que está afuera se olvide de Dios, Dios no se olvida del que está allá afuera. ¿Me hice entender? El que está allá afuera puede olvidarse de Dios, pero el Dios que está aquí no se olvida del que está allá afuera. Y lo estará esperando siempre. Te estará esperando siempre. Te estará esperando siempre. Porque Dios sí que es Padre. Porque Dios sí que es Padre. Porque Dios sí que es Padre. Y dijo, y traed el becerro gordo y mátenlo, comamos, hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aleluya, comenzaron a regocijarse. ¿Qué cree usted que pasa con el corazón de Dios cuando yo me arrepiento? Cuando yo reconozco y pido perdón delante de Dios, ¿qué cree que hace el corazón de Dios? Se alegra. Hay fiesta en los cielos, hermano. Por un pecador que se arrepiente, dice que hay gozo en los cielos. Mientras comienzan los acordes del piano, concluyo con este versículo. Y este versículo, ¿cuántas veces usted cuando fue al punto de predicación lo gritó a voz en cuello? Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Alguien de ustedes lo gritó alguna vez? ¿Alguien lo predicó alguna vez? Pues digámoslo ahora entonces. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Pues si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Como blanca lana, como blanca lana. La necesidad de un genuino arrepentimiento. Póngase en pie, por favor.